Mi hermano puede abrir la palabra de Dios en el libro de Ageo, que es donde comenzamos la semana pasada una nueva serie. El libro de Ageo, si tiene celular va a ser más fácil encontrarlo. Es un profeta menor. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Ageo, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice: Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El Señor bendiga su palabra. A finales del año 2019 y a principios del año 2020 tuvimos el gran estallido social, en el cual se empezó a repetir una frase muy común que se decía que Chile despertó. Lo recordarán, ¿cierto?, en toda la boca de muchas personas, en estudiosos, en entrevistas, en la televisión, etc. Estuvo por todos lados ese proceso. Luego llegamos ya la semana pasada terminando este proceso con el tema de la convención. La votación fue rechazada y nuevamente algunas personas empezaron a decir que Chile despertó, pero desde la otra perspectiva, ¿cierto?, diciendo esta idea de despertar. Esta metáfora de despertar, hermanos, es una metáfora que viene del mundo religioso, no es una metáfora política, aunque ahora se usa de esa manera. La idea del despertar es una idea que a través de la historia de la Iglesia ha estado mucho. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos que al despertar se le llama a lo que se conoce muchas veces más en español como el avivamiento. El despertar tiene esa idea y ha habido a través de la historia muchos despertares, mucho avivamiento, si quiere usar esa palabra, a través de la historia de la Iglesia, en donde el Señor ha intervenido en su pueblo y ha traído despertar. Hay muchos, pero uno de los que quizás está más cercano a nuestros tiempos fue el gran despertar o avivamiento de Estados Unidos, en donde el caso era el siguiente. Llegaron los colonos, que eran personas de Inglaterra, llegaron a tierras de América, ¿cierto?, Estados Unidos que conocemos hoy, empezaron a predicar el Evangelio, mucha gente llegó al Evangelio, se convirtió, se armaron iglesias de distintas denominaciones, bautistas, presbiterianos, anglicanos, etc. Y ese fue un país que casi completo, se fundó en la palabra del Señor. Sin embargo, al pasar los años, como la riqueza empezó a llegar, empezaron a prosperar las casas, los autos, los sueños y el sueño americano, como se dice hoy, empezó a entrar en el corazón de los cristianos. ¿Y qué empezó? A haber indiferencia, empezó a haber apatía, empezó a haber preocupación solamente por la prosperidad material, solamente por avanzar, solamente por tener cosas, y la iglesia empezó a caer en un estado decadente de frialdad espiritual, de indiferencia entre la obra del Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor levantó a un sinnúmero de pastores, predicadores, que empezaron a llamar al pueblo de Dios a volver a la palabra, a volver a las cosas esenciales que significan ser cristianos. Y entre eso estuvo uno de los famosos que hasta el día de hoy quizás alguna vez lo habrán escuchado, y su nombre es Jonathan Edwards. Fue un pastor que nació en Inglaterra, pero luego desarrolló casi todo su ministerio en Estados Unidos. Se conoció como alguien que llamó al arrepentimiento, incluso uno de sus primeros sermones, ¿cierto?, fue un sermón conocido que hablaba de cómo las personas se iban al infierno por no obedecer la voz del Señor. Y así el Señor usó a muchas personas para que entonces hubiera un despertar en el pueblo y vinieran nuevamente a la palabra del Señor. Y eso mismo es exactamente, hermano, lo que el libro de Ageo
nos está relatando. Y lo que vimos la semana pasada al comenzar esta serie de una forma un poco distinta, ¿cierto? Porque no pudimos reunirnos presencialmente, pero empezamos viendo que en el contexto histórico en el cual estaba Ageo, era en donde el pueblo de Dios había recibido un mandato del Señor de construir este templo del Señor, y ellos estaban excusándose en muchas cosas. Una de las cosas que decían, si usted recuerda, en el versículo 2, era que aún no había llegado el tiempo de reedificar. Versículo 2 de este mismo capítulo. Aún no ha llegado el tiempo de reedificar. Y eso es lo que ellos tenían como excusa, ¿no? Aún no llega el tiempo, así que esperemos, estemos aquí sentaditos, tranquilos, cada uno preocúpese por sus cosas, pero no ha llegado todavía el tiempo de reedificar. El profeta también le dice, en el versículo 5, que consideren sus caminos, o examinen sus caminos, o mediten en sus caminos, porque fíjense, todas las cosas que ustedes están tratando de adquirir, nada les da satisfacción. Nada. ¿Por qué? ¿Cierto? Le hace pensar, consideren sus caminos, analicen, evalúen su estilo de vida. ¿Cómo están viviendo hoy? Eso es lo que el profeta le estaba diciendo, y finalmente vimos también cuáles eran las consecuencias de eso. ¿Cuáles eran las consecuencias de no vivir para la gloria de Dios? Y eran traer hacia ellos las maldiciones del pacto. Acuérdense, Ageo está en el antiguo pacto, y hay maldiciones que Dios había dado en Deuteronomio capítulo 28, y ellos estaban recibiendo esas maldiciones, que era no obedecer a la voz del Señor. Por tanto, hermanos, hoy veremos cuál es la consecuencia de ese mensaje que trajo el profeta. Cómo el Señor despertó al pueblo a través de ese profeta. Cómo el Señor lo hizo. Y lo primero que vemos en el versículo 12 es entonces eso, la obediencia y el temor del pueblo. Hay una respuesta a ese mensaje. El pueblo está respondiendo a ese mensaje. ¿Qué nos dice el versículo 12? ¿Cuál es la respuesta que da a Dios? Dice, verso 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote de Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Este versículo nos da dos cosas bastante sencillas. Primero, es que el pueblo obedeció a la voz del Señor. Desde que Dios había escogido al pueblo de Dios, desde que Dios había llamado a su pueblo, Dios le había enviado una y otra vez profetas. Si uno lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar que una y otra vez Dios le enviaba profetas al pueblo para decirle, pueblo, están en pecado, arrepiéntanse. Ustedes no están viviendo como yo he dicho y he establecido. Y la respuesta más común del pueblo era desobedecer a Dios. Desobedecían, no obedecían al Señor. Si usted ve algunos pasajes de la Escritura, va a poderlo ver fácilmente. Josué capítulo 5, versículo 6, voy a leer, y Salmos capítulo 78, versículo 10. Vemos aquí dos respuestas que tienen la misma raíz. Josué capítulo 5, versículo 6 nos dice, pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. O sea, toda una generación tuvo que morir porque no obedeció la palabra de Dios. No obedecieron lo que Dios había establecido. Y el Salmo 78, que es un salmo que relata la historia de Israel y va contando todos los hechos que Dios ha hecho en la historia de Israel, nos dice en el versículo 10 que el pueblo no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. El mismo pueblo escogido, salvado, llamado por Dios, rehusó andar en la ley de Dios. Y tenemos unos pocos casos en la Biblia de gente que obedeció al llamado al arrepentimiento. Pueden pensar en la historia de David, cuando viene el profeta Natán y lo confronta, y él ¿qué hace? Se arrepiente. Tenemos el Salmo 51 por eso, tiene un salmo de arrepentimiento que está declarando que él se arrepiente delante del Señor. O quizás tenemos el caso de Jonás, que por segunda vez, no a la primera, sino que a la segunda vez, obedeció, ¿cierto? Predicó, y finalmente la ciudad de Nínive se arrepintió. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué tenemos? Tenemos desobediencia. Y este es uno de los casos, los pocos casos que hay en la Biblia, que hay un arrepentimiento, que hay alguien que obedece a la voz de Dios.
En este caso tenemos al pueblo obedeciendo la voz de Dios y entonces arrepintiéndose y reconociendo que su pensamiento, que su estilo de vida y que su preocupación por su propia vida y las casas lujosas que estaban construyendo era algo pecaminoso. Y que tenían que volver a centrarse en hacer la voluntad del Señor. Y en segundo lugar vemos en este versículo también que no solo el pueblo temió, no solo el pueblo obedeció, sino que también el pueblo de Dios dice que temió delante de Dios. Temió. La obediencia que tienen los líderes aquí, Zorobabel, que era el líder civil, como Josué, que era el líder religioso, es que ellos creen y temen a la palabra del Señor. Creen y temen a la palabra del Señor. Y el temor de Dios en la Escritura es bueno porque ¿qué es lo que nos hace el temor de Dios? Nos hace vivir lejos del pecado. La Escritura una y otra vez nos dice que lo que Dios desea de nosotros es que nosotros temamos a Dios. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, hace esta pregunta aquí Moisés, ¿cierto? Escribiendo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, dice: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te guardo, que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Qué es lo que pido de ti? ¿Qué es lo que pido? Témeme, obedéceme, créeme. Eso es lo que pide Dios de ti, le está diciendo Moisés al pueblo. Y los proverbios están llenos también de esto, de la idea del temor de Dios. Incluso así empieza en el capítulo 1, versículo 7, un versículo quizás conocido para nosotros, que nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En el capítulo 8 del mismo Proverbios, versículo 13, nos dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. El temor del Señor lo que hace es alejarnos del pecado. Cuando no hay temor de Dios, entonces ya practicamos el pecado. Ya no nos importa lo que la gente piensa, no nos importa qué piensan los hermanos, nos da lo mismo. Ya no hay temor de Dios. Eso es cuando abandonamos ese temor del Señor. Amén. Y a través de estos versículos, hermanos, las aplicaciones son muy directas, muy claras para nosotros. Lo primero que el Señor espera de nosotros, hermanos, es que escuchemos su voz y obedezcamos. Que escuchemos su voz y obedezcamos. El autor de Hebreos nos dice, citando un poco otra escritura, en el capítulo 3, versículo 15, por lo cual si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como el día de la provocación. Hermano, si tú crees que este verdaderamente es la voz de Dios, que este es un mensaje de Dios para tu vida, entonces no es suficiente escuchar. No es suficiente decir qué buena predicación. Ni siquiera eso importa. Lo que importa es si tú estás escuchando hoy la voz de Dios para obedecer la voz de Dios. Amén. Acuérdense lo que el Señor enseñó cuando terminó el sermón del monte. Y dijo que aquel que oye la voz de Dios y no la pone en práctica es como el hombre que construyó ¿sobre qué? Sobre la arena. Fíjense lo que dice: oír y no practicar. No sirve de nada oír. No sirve de nada, hermano, si usted escucha muchos mensajes de la Biblia y no obedece la ley de Dios. Y después dijo: aquel que oye y pone en práctica estas palabras es aquel que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. No es suficiente, hermano. No es suficiente que usted escuche estos mensajes. No es suficiente que usted oiga esta enseñanza, que tome apuntes, que anote y que los hable en su casa. No es suficiente. Necesita obedecer. Amén. Necesita obedecer la palabra del Señor. Si tú lees la Biblia y oras incluso, pero no obedeces, no sirve de nada. Si tú sabes que debes amar a tu esposa y entiendes lo que la Biblia dice sobre eso, pero no lo haces, de nada sirve, hermano. Si la esposa entiende que debe someterse a su esposo, pero no obedece eso, de nada sirve, hermano. De nada sirve que usted lo sepa. De nada sirve solo la información si usted no obedece. Y eso es lo que Dios dice aquí. Si tú no obedeces mi voz,
no sirve de nada. Solo puedes escuchar este mensaje y decir, qué lindo mensaje, qué interesante lo que dijo el pastor. ¿Y qué importa? Importa si usted obedece la voz de Dios. Importa si usted ahora realmente cree y dice, esto es lo que el Señor me dice, obedecer al Señor, arrepentirme de mi pecado y venir ante el Señor su gracia. En segundo lugar, aquí nos dice que nosotros tenemos que oír la voz de Dios y temer. La gente generalmente ve, ¿cierto?, el mundo, el temer, cuando hablamos del temer, nos referimos al temor como que alguien nos va a tomar y nos va a enviar al infierno. Sí, Dios lo puede hacer, obviamente. Pero este temor es un temor reverencial que fluye de un corazón tan agradecido, y al reconocer y entender quién es este Padre amoroso, misericordioso, que ha muerto en la cruz por mí y que se ha entregado por mis pecados, crea en mí ese temor. Crea en mí esa forma de pensar y de mirar. Por eso cuando Jesús se estaba por ir y le estaba advirtiendo a los discípulos las cosas que se iban a venir, en Mateo capítulo 10, en el versículo 28, Él le dio esta instrucción. Mateo 10, verso 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos, ¿por qué los cristianos morían en los coliseos romanos, o en las cárceles, o torturados, o bajo imperios, o bajo miles de persecuciones que ha habido a través del mundo, y morían cantando al Señor? Y los hombres lo intentaban amenazar, y ellos decían, tú no puedes hacerme nada, puedes quitarme la vida, pero no puedes dar vida. Solo Cristo da la vida. Solo Cristo es el autor de la vida. Este mundo va a acabar y va a terminar y va a ser pasajero. Tú me dices que te temas, pero en verdad el temor que debo tener es a Dios. Por eso todo cristiano debe temerle a Dios antes que a los hombres. Por eso nosotros podemos decirle la verdad al mundo, confrontar al mundo y decir, tú estás en pecado, eso es pecado. Y lo confrontamos y le decimos, ¿por qué? Porque estamos llamados y estamos comisionados a eso, estamos llamados a temerle a Dios y no a los hombres. Nuestro propósito es temerle a Dios y no a los hombres. Hermanos, si Dios es tu Señor, si Dios es tu Rey, como tú confiesas mientras cantas, o en tu casa mientras cantas, ¿dónde está el temor a Él? Si Él es tu Padre, ¿dónde está ese temor? ¿Dónde está ese temor reverente a ese Dios santo, el cual le cantamos, santo, santo, santo? ¿Dónde está ese temor? ¿Está en tu vida? ¿Está constantemente? ¿Está cuando nadie ve? ¿Está cuando nadie sabe? ¿Cuando no hay ni un hermano, el pastor o nadie? ¿Está ese temor en ti verdaderamente en tu corazón? ¿O piensas que solo venir a congregarte aquí es tener temor de Dios? Eso es un error. ¿Crees que venir aquí es manifestar que tienes temor a Dios? Es un error. El temor a Dios está día tras día. Y si no está día tras día, entonces no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Si piensas que pertenecer a una membresía es tener temor de Dios, te has equivocado. Temer a Dios no es algo externo, no es algo que otros van a ver o van a distinguir inmediatamente, sino que es algo que está en el corazón. Demostrar ese temor al Señor. Entonces, ¿qué nos dice el profeta Ageo? Después de decirnos qué es lo que sucede, cuál es la reacción de este primer mensaje. Después nos sigue describiendo en los versículos 13 al 15 que entonces hay un despertar aquí. Hay un despertar de los líderes y hay un despertar del pueblo. Leamos nuevamente versículos 13 al 15. Dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Estas palabras, hermanos, nos dicen tres cosas aquí. Estos versículos nos dicen primero que el Señor es quien
va nuevamente, le da un mensaje al pueblo y le dice que Dios es quien le da consuelo. Porque Dios dice, yo estoy con ustedes. Y eso era importante porque, recuerden, la presión que había alrededor para no obedecer la ley de Dios, para no obedecer lo que Dios había mandado, que era construir el templo. Había problemas de prosperidad, había problemas de que a algunos se les oponían, había persecución, y aún así Dios le está diciendo, ustedes tienen que creer en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y esto no es algo nuevo, esta promesa de que el Señor está con nosotros, está también por muchas partes de la Escritura. ¿Para qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos aliento. Necesitamos recordarnos lo que Dios está haciendo y que el Señor está con nosotros cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios. Podemos ver, por ejemplo, esta misma promesa, si quieres seguirme en estos versículos, en Génesis 28:15. Le dice aquí a este patriarca, ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que hayas hecho lo que he prometido. Dios está con nosotros cuando nosotros, por supuesto, estamos caminando con el Señor en su voluntad y haciendo lo que Él dice. Dice, yo estoy con ustedes. Éxodo 3:12, Moisés, aquí, en este capítulo también, le dice Dios, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este nombre. Moisés está preguntando, bueno, tengo que ir a liberar al pueblo, pero ¿en nombre de quién voy? Y él dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Pero también le dice que yo estaré contigo. Yo voy a acompañarte, Moisés. Ve, confía, cree en mí, avanza. Eso es lo que le está diciendo. Y luego Isaías capítulo 43, también el pueblo está involucrado en esta condenación, los juicios han llegado, y Dios dice lo siguiente, Isaías 43:2, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Confíen en mí, porque yo estoy con ustedes. Un pueblo obediente siempre debe recordar que Dios está en medio de ellos cuando están haciendo la voluntad del Señor. Construyan el templo, hagan el templo, porque yo estoy con ustedes. Y es posible que muchos hermanos, muchos profetas, muchos hermanos a través de la historia necesitaran este consuelo y el Señor decía, por eso yo estoy con ustedes, confíen en mí. En segundo lugar, vemos que el Señor despierta a los líderes y al pueblo. Si usted leyó con atención estos versículos, nos dice varias veces que Dios despierta el espíritu del gobernador. También nos dice que despierta el espíritu del sumo sacerdote. Y también nos habla del espíritu del pueblo en general. Hay un despertar de Dios a cada uno de ellos. Dios está removiéndolos, algo le está haciendo. Y si usted conoce la historia o alguna vez la ha leído, esto no es algo que comienza aquí. Esto ya venía de hace un buen tiempo, el Señor llevando a cabo este propósito. Cuando el Señor hizo que Ciro, un emperador pagano, permitiera que fueran a construir el templo de Dios, lo que Dios estaba haciendo ahí era exactamente eso, despertar, mover las cosas hacia su voluntad. Eso lo encuentra usted en Esdras, capítulo 1, versículo 1, cuando dice lo siguiente en la Escritura, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Luego en ese mismo capítulo, si uno lee el versículo 5, dice lo mismo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Y aquí nos encontramos con lo mismo. Dios despertaba a los líderes. Dios despertaba al pueblo. Dios llamaba a su pueblo a despertar de esa condición en la cual estaba. Es Dios quien hace eso, quien mueve los corazones para que su obra sea llevada a cabo. Y podemos ver que en ocasiones el Señor en este antiguo pacto venía el Espíritu sobre algunas personas en particular y después por juicio el Señor también se las quitaba. Podemos pensar en Sansón, en David o en Saúl.
que fueron personas que el Señor en el antiguo pacto el Espíritu reposaba y luego se iba diferente al nuevo pacto. Y en tercer lugar vemos aquí que entonces cuando Dios despierta el espíritu de estas personas, lo que sucede es que comienza el trabajo. Se comienza a trabajar en la obra de Dios. El pueblo había sido animado, el pueblo había sido despertado, pero ¿para qué? Para que trabajen en esta obra, para que trabajen en la obra que el Señor había llamado. Dios llama entonces a trabajar en esta obra. Cuando Dios despierta a su pueblo, hay arrepentimiento, hay confesión de pecados, se derriban los ídolos y se busca de todo corazón a Dios. Amén. Eso lo vemos, hermanos, en ejemplos mismos del Antiguo Testamento, en reformas de Josías, de Ezequías, en donde al encontrar la ley de Dios y al empezar a leer la ley de Dios y decirle, mira, estos son ustedes, estos son sus pecados, la gente viene, se arrepienta, derriba los altares y comienza a servir al Señor. Y se acaba el estar ahí, ¿no? Ahora empiezan verdaderamente a servir al Señor. Hermanos, el Señor con esta palabra nos dice también a nosotros, nos habla también a nosotros en diferentes formas. El Señor nos dice, en primer lugar, aquí, que Dios está con su iglesia. Dios está con su iglesia. En el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel vivía en pecado y se alejaba de la presencia del Señor, Él le enviaba juicios. En el nuevo pacto, cuando encontramos que los creyentes no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo se entristece, o se contriña, dependiendo de la versión, o se apaga. ¿Qué significa eso? Significa que ya no hay poder de Dios para vencer el pecado. No hay poder de Dios en su iglesia. Hay frialdad, hay apatía, hay indiferencia, no hay compromiso. Eso se refleja a través de un corazón frío y apático, apagado, entristecido del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que sucede, hermano. Amén. Y es por eso que algunos se preguntan, ¿por qué la iglesia es tan débil hoy? Así es. La respuesta es, el Espíritu está entristecido o está apagado. Los cristianos no están viviendo conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué hay tanta apatía espiritual? Porque el pecado por el cual tú luchas te vence constantemente y se ríe casi en tu cara. Porque tu corazón está lejos de Dios. Así es. Tu corazón no está cercano ante el Señor. ¿Por qué? Vemos que las pruebas nos afligen hasta aplastarnos, hasta que casi nos destruyeran la fe. Es porque no estás confiando en el Señor. No estás recordando las promesas que el Señor estableció en su palabra y estás creyendo. La respuesta, hermanos, es que no buscas a Dios, no te humillas ante su presencia, no confiesas tu pecado diariamente y no buscas de todo corazón al Señor. Ese es el problema. Esa es la razón. Eso es lo que sucede en la iglesia de hoy. Y que nos contentamos con venir el domingo simplemente y congregarnos aquí, pero no con luchar en las gracias de Dios, en el poder que Dios nos ha dado para luchar contra el pecado. Y entonces vivir para la gloria del Señor. A pesar de eso, el Señor sustenta su iglesia. A pesar de nuestra indiferencia al predicar el Evangelio a otras personas, de discipular, a pesar de eso, el Señor lleva a cabo su propósito. Eso es lo impresionante de la gracia de Dios. A pesar de que muchos de nosotros estuvimos en otra iglesia donde no se nos predicó el Evangelio correctamente, como hemos hablado un par de veces, el Señor nos salvó. No es por eso, sino que es a pesar de eso, como el Señor hace su obra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en la gran comisión, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestras fallas, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está ahí para nosotros. Y eso nos muestra, hermanos, que el Señor está con su iglesia. Como le decía Geo, yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros a pesar de tu indiferencia, hermano. A pesar de tu apatía. El Señor aún está ahí, llamándote al arrepentimiento, llamándote a confesar y decir, Cristo es Rey, Cristo es Señor. Cristo es soberano. En segundo lugar, vemos que el Señor despierta o va a despertar siempre a su pueblo, a su iglesia. En la Escritura vemos que muchas palabras son sinónimas cuando se habla de esta idea de despertar
vemos palabras como vivificar, palabras como avivar, palabras como renovar, palabras como curar, que apuntan a lo mismo. El Señor trae y remece a su pueblo cuando quiere llevar a cabo su obra. Salmos capítulo 80, versículos 18 al 19 nos dice: entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocamos tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El Salmo 119 está lleno de esta referencia de vivificar, que es la misma idea. Y nos dice en el Salmo 119, versículo 25: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Hermano, esa debe ser su oración. Señor, renuévame, Señor, vivifícame, Señor, transfórmame. No quiero seguir igual. Quiero que tu palabra transforme mi ser. Quiero que tu palabra me humille y me lleve a vivir para la gloria de Dios. Eso, hermanos, sucede cuando el Señor remueve nuestro corazón, cuando el Señor llega a nosotros profundamente y nos dice: tenemos que salir de esa situación de apatía. Tenemos que ser despertados por el Señor. Martin Lloyd-Jones, que fue un famoso predicador inglés, describía esta idea de despertar o avivamiento diciendo que era un periodo de bendiciones y actividades inusuales de la vida cristiana. El avivamiento tiene que ver con algo que parece estar muerto, pero sin embargo hay un despertar de Dios en su pueblo. Parece que ya no hay solución, parece que la iglesia ya se ve, el mundo la ve, dice esa gente loca que se junta ahí, que ya nadie les cree, ya nadie los pesca, ya nadie les considera. En algún momento Dios puede hacer así, todo eso cambia. Y eso ha pasado en la historia, hermano. Por eso es importante leer la historia de la iglesia. Una situación totalmente horrible. Los pastores no creyentes, falsos, miembros de pura apariencia que parecen club social. Y de repente Dios trae conversión verdadera. Trae convicción verdadera. Y le dice: esto no es iglesia, esto es un club. Estos son amigos que se juntan a compartir y a hablar de cosas bonitas, pero no es una iglesia. Porque una iglesia es algo que el Señor despierta. Es algo que trae convicción de pecado. Y quieren alabar al Señor con todo su corazón. Y sabemos, hermanos, que un avivamiento se acerca, o un despertar se acerca, ¿cuando qué? Cuando hay una búsqueda constante de nuestra vida al Señor. Sabemos que el Señor hace eso. Hay familias que adoran al Señor, que están todos los días reuniéndose para adorar al Señor juntos. Cuando vemos que hay iglesias que están renunciando a su pecado cada día, que están luchando contra su pecado, que están haciendo su trabajo para la gloria de Dios, cuando están usando sus recursos para la extensión del reino de Dios, cuando están confesando toda la maldad que hay en su propio corazón, cuando practican el conocimiento que tienen, cuando están dispuestos a entregar su corazón al servicio de su iglesia, cuando se evangeliza, cuando se discipula, cuando la iglesia está en eso, entonces el Señor está despertando. Pero cuando no, hay indiferencia, hay nada, hay vacío. El Señor nos está diciendo por medio de esta palabra, hermanos, que tenemos que despertar. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que humillarnos ante Dios para que Dios obre en nuestra vida. Y entonces el Señor sea quien juzgue entre nosotros a los hipócritas. Que haga arder el corazón de los que están fríos. Que despierte la apatía de los indiferentes. Que ponga a trabajar a los ociosos. Que haga arrepentirse a los que viven en pecado ocultamente y vengan a Dios para arrepentimiento. Entonces, hermanos, nos termina diciendo este versículo. Y en tercer lugar, como una aplicación, que la iglesia debe trabajar en la obra de Dios. Cuando el Señor despierta a su iglesia, ¿qué es lo que sucede? Hay trabajo para la obra de Dios. Recuerde cuando los hermanos estaban ahí en Hechos, Jesús le había dicho: esperen a que venga el fin. Y ellos dicen que se quedaron en ese lugar, en ese aposento alto, perseverando todos juntos en oración. Pero cuando dejaron de orar cuando terminaron de orar y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó?
Se predicó, se anunció, se evangelizó, se discipuló, se visitó, hubo conversiones. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu viene verdaderamente y nosotros estamos viviendo verdaderamente llenos del Espíritu del Señor. No nos quedamos aquí simplemente, sino que queremos predicar el Evangelio, queremos anunciarles a otras personas el Evangelio, queremos vivir para la gloria del Señor. Así que, hermanos, si usted no está haciendo eso, puede manifestar dos cosas. Una, que usted no corre a la presencia de Dios, no se humilla, no se arrepiente y no le pide al Señor que por favor le alivie su corazón. Puede reflejar que está sumido en una profundidad de frialdad espiritual de la cual necesita desesperadamente ir a Cristo y recordar lo que Cristo ha hecho por su vida. ¿De verdad crees que hay algo que tú no pudieras hacer si Cristo ya lo hizo todo? ¿De verdad creemos eso, hermano? ¿De verdad creemos que no podemos sacrificar un poco del tiempo, un poco del dormir, un poco del divertirse, un poco de eso por la obra de Dios? ¿De verdad creemos que no hay algo que nosotros no podríamos hacer si el Señor ya hizo todo? O la otra opción, hermano, es que si tú todo el tiempo has tenido apatía, indiferencia, poco compromiso con el Señor, y eso persiste y persiste y persiste en el tiempo y en la vida, la pregunta es, ¿eres salvo verdaderamente? ¿Verdaderamente eres creyente? ¿Verdaderamente amas a Cristo? ¿Verdaderamente entiendes lo que Dios hizo por ti en la cruz? Porque si no, necesitas venir a las aguas de la salvación, venir a la gracia de Dios y confesar verdaderamente que no has sido transformado tu corazón y que necesitas que la gracia del Señor transforme tu vida. Hermanos, Cristo, el Evangelio, está ahí para nosotros. Nosotros tenemos que correr a la gracia, tenemos que correr al Evangelio y Él va a transformar nuestra vida. Y Él va a transformar nuestro ser. Tenemos que creer. Cree, hermano. Cree en Cristo. Cree en lo que el Señor hizo. Y tu vida será totalmente transformada por Él. Oremos.